Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hay más de 54 denuncias de juntas comunales que no presentaron sus justificaciones de gastos durante la administración de Laurentino Cortizo. Esto ha motivado a la directora nacional de descentralización, Roxana Méndez, a presentar varias denuncias, precisamente para que se pueda aclarar en qué se empleó el dinero. Y esto, estamos hablando de un monto de 300 millones de dólares. Sin embargo, hay que entender también que la descentralización fue originada con el concepto de llevar igualdad y desarrollo a todas las comunidades, porque como siempre se centralizan los proyectos en la capital. La idea era tratar de que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades en servicios básicos, por ejemplo, para empezar. Pero esto no se ha logrado mucho por la forma en cómo se emplean los dineros, la falta de transparencia que hay muchas veces en los municipios y la falta de rendición de cuentas a los ciudadanos. Déjeme conversar hoy con nuestra invitada, Roxana Méndez. Ella es la directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización. Nos vamos a poner al tanto de qué es lo que ha pasado y cuáles son las próximas reformas que se pretenden hacer en materia de descentralización. Gracias, Roxana, bienvenida. Gracias por estar en contexto. Gracias por la invitación y la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Solamente quiero hacer un resumen porque he revisado alguna literatura y algunas entrevistas suyas y he visto que hay 54 denuncias que efectuó precisamente su despacho porque no encontraban la justificación de fondos. Es así. Pero esas 54 denuncias forman 40 millones de dólares, de 300 millones. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, lo primero que tenemos que entender que la Autoridad de Descentralización administra recursos que van a apoyar un plan de inversiones de los municipios y las juntas comunales. Tenemos programas regulares, que son los que se establecieron inicialmente con la ley, que están reglamentados. Eso sí, tienen un proceso transparente y se han visto muchísimas obras como resultado de estas inversiones. Sin embargo, se creó después del 2018, yo le llamo como si fuera una tarjeta de crédito, una línea express paralela, por eso se llamó paralela, que no tenía reglamentación y simplemente los recursos se solicitaban desde aquí, pero se gestionaban con autoridades más altas a nivel de presidencia o del Ministerio de Economía y Finanzas y trasladaban el dinero para determinadas juntas comunales. Eso no tenía reglamentación. Por ahí, en 3 años se fueron 320 millones, que nosotros fuimos identificando cuando llegamos, a los cuales les hemos, como ellos no tenían exigencia de rendición de cuentas, pues no había documentación. De eso hemos ido recabando, ya tenemos, bueno, el 95% entregaron sus informes. Y todas las semanas se están haciendo denuncias, o casi todas las semanas, hubo un impacto con el cambio de procurador, entró un contralor nuevo, hubo toda una serie de coordinaciones, pero ya tenemos de los 320 millones, hay un 20% que está denunciado, hay cerca de 70 millones que fueron entregados a juntas comunales que ya están bajo revisión del Ministerio Público, inclusive algunas que no presentaron nada, esas también fueron denunciadas. Pero no entiendo una cosa, si tienen el 95% del trabajo avanzado... Perdón, no, de los informes recibidos. O sea, hubo un 5% de juntas comunales que no entregaron ningún informe. Ok, ese 5% de las juntas comunales que no entregaron ningún informe, ¿qué cantidad amasaron? ¿Qué cantidad recibieron? No tengo esa cifra exacta, pero no sé, la verdad que no te voy a inventar. Yo sé que entre todo lo que se han denunciado, ahí hay 68 millones de dólares ya. Pero entonces, ¿qué pasa con con el resto de los millones? Es que toda la semana, eso es revisar 600 expedientes. Son cajas de cajas. ¿Cuánta gente le ayuda? ¿Cuánta gente le ayuda? Ahí tenemos unas 5 personas dedicadas solamente a eso, entre auditores y abogados y asistentes legales, para ir revisando una por una. Ya tenemos 139, hay un 20% que ya está procesado
y en denuncia. Y todas las semanas seguimos avanzando. O sea, que es posible que presente nuevas denuncias más adelante. Sí, ya tenemos nuevas, o sea, de la cifra que tiene ya tenemos más. ¿Cómo cuántas? Ya estamos en 68 denuncias. ¿Presentó todas ya o va a presentar otras? Sí, tenemos ya casi 14 por presentar, que se están preparando ya los... O sea, esto es un continuo. Claro. ¿Y Esto de es qué un municipios son continuo. esas? ¿O de qué juntas comunales? Es una lista muy larga, no me la sé de memoria, pero hay de todo el país. Hay de todo el país y conforme empezamos con lo que tenían temas más, o sea, menos complejos para poder ir evacuando más rápido, y ahora estamos viendo ya expedientes que tienen varias cajas, mucha documentación. De eso cabe señalar que de esas 139 hay casi 50 que realmente pudieron documentar el uso de sus fondos. O sea que no todo eso es recurso que no se ha podido sustentar. El 40% de lo que hemos visto hasta ahora, de esos 139 expedientes, el 40% sí justificaron el uso de los fondos. Solo que como nadie se los había pedido, ellos no habían entregado. El otro 60% no pudieron justificar y han sido presentados ante el Ministerio Público. Ahora también se instaló el Ministerio Público está trabajando también con un equipo que ha instalado para dedicarse, de fiscales, para dedicarse a esta investigación. Y por el otro lado, Contraloría también ha conformado un equipo de auditores para agilizar todo el proceso de revisión y las auditorías en campo. Así es que esto está avanzando. ¿Y la Contraloría no le suministra auditores, por ejemplo, o personal para que pueda ayudarle dentro del Ellos despacho? tienen que hacer sus propias auditorías. El proceso es uno presenta la denuncia. Cuando encuentra que no hay aparentemente ninguna sustentación y lo presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público a su vez solicita a la Contraloría que vaya a hacer una auditoría en campo y ya una auditoría más profunda del uso y justificación de lo que se ha presentado. Entonces, al final, pues eso es lo que va a determinar si en efecto pues hubo malversación de fondos o no. Eso le va a tocar prácticamente hacerlo durante todo el año, porque entiendo que es tanto material que no ha podido y poca gente, entonces se le va a dedicar a esas personas a eso únicamente, por lo que tengo entendido. Ese proceso nos va a llevar casi todo el resto del año. Wow. Tengo que hacer la pausa, Roxana. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar ahora con más. ¿Qué va a pasar ahora con respecto al suministro de fondos para las juntas comunales y los municipios? ¿Cómo vamos a cambiar esa situación a partir de ahora? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con Roxana Méndez, ella es directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. Roxana, la descentralización se hizo con un objetivo, que era precisamente tratar de ayudar a que los proyectos se hicieran con más agilidad en las comunidades, de acuerdo a las necesidades de cada uno, para lograr un poco de igualdad entre la población, porque tenemos muchas inequidades. Pero eso no ha sido posible, eso no nos ha demostrado que en vez de que nos ayudaron, hemos hablado todo el primer bloque de todas las anomalías. Entonces, ¿cuál va a ser ahora el cambio para que eso realmente pueda ser un fondo que se use para el beneficio de las comunidades? Ok, lo primero es que tenemos que entender que los países que se han logrado desarrollar es porque han descentralizado la administración pública y han podido permitir que a nivel municipal se gestionen servicios básicos para que justamente países como el nuestro, que tienen grandes desigualdades territoriales, puedan tener mejores accesos a salud, a educación, a la vialidad, a agua, energía, etcétera. Y en Panamá se inició este proceso desde el 2019 realmente a ejecutarse, desde el 2015, y fue por buen camino. Y como te dije antes, el hecho de que se haya usado una cuenta
programática aquí de la descentralización, no quiere decir que todo el proyecto inicial no corriera en positivo. No, lo otro O era sea, para políticas, se simplemente. logró, con los fondos que se fueron usando, normales del impuesto de bienes inmuebles y los que el Estado les da para subsidios municipales y para funcionamiento de las juntas, realmente hemos visto muchísimas obras, muchos pueblos con agua, muchos pozos, muchas carreteras y caminos de producción, que es lo que se dedica muchísimo, aceras, casas comunales, etcétera. Sí se está llevando respuesta y realmente es el primer nivel de respuesta que Yo tienen sé, las es comunidades. la autoridad local. Pero la pregunta es, ¿cómo se deciden esos proyectos ante tantas necesidades en una junta comunal? Eso es muy importante. Esto es un proceso donde se define que la administración central va a delegar en los municipios y los municipios a su vez articulan con las juntas comunales. Se les asigna un fondo al año para inversión y un porcentaje menor, o sea, es un 75% para inversión, 25% para el funcionamiento que requiere esa inversión, levantar el proyecto, diseñarlo, etcétera. Pero previo a la decisión del uso al plan de inversiones, se hacen consultas con los ciudadanos en las comunidades que van a ser beneficiarias de estos proyectos. Algunas son más amplias cuando es municipio, otras son más pequeñas y son de algunos corregimientos o comunidades específicas. El alcalde o el representante propone y a su vez la comunidad también lleva sus propuestas. Y lo que estamos haciendo en la AND es tratando de que haya una visión más enfocada hacia el desarrollo social y productivo del distrito y para eso establecimos un sistema, o sea, implementamos procesos de planificación en los 81 municipios. Pero ¿cómo se distribuye el dinero, Porque, por ejemplo? De acuerdo. De acuerdo al plan de la planificación, donde ahí se establecen las prioridades, se establecen líneas de trabajo y los proyectos más relevantes que pueden impactar en esas necesidades. Por ejemplo, si hay mucho desempleo, entonces tenemos que enfatizar en planes de educación para el empleo, en calificación, en Todas partes capacidades hay desempleo. técnicas, si tenemos, pero de acuerdo a la vocación. Y aquí es donde viene la compensación de según cada territorio. No es lo mismo en una zona agropecuaria que tú capacites gente estés acá en en Pueblo esto Nuevo. a que sea en Boquete en una zona turística Sí, entiendo o eso. en una zona portuaria. Entonces es diferente. Si es una zona agrícola, tú vas a enfatizar en los caminos de producción tal vez, Porque te lo va a en pedir la aguas. comunidad también, o Y sea, obviamente. Por eso es que es la diferenciación. Entonces, se hacen los planes de desarrollo del distrito, se hacen las consultas ciudadanas y se elabora una planificación. Esto se lleva a los consejos municipales y ahí se aprueba todo el desarrollo que se va a llevar durante el año. Entiendo. Y la AND va desembolsando periódicamente para que puedan ir ejecutando. Pero a su vez, una vez que se levantan los proyectos, la junta directiva los evalúa. Y antes se les solicitaba muy poco requisito. Nosotros hemos ido pasando, como te digo, y es lo que hemos ido logrando, que 81 municipios, con el apoyo de la Dirección de Planificación del MEF, ya tengan sus planes de desarrollo distrital en consenso con todos los representantes. Eso es un gran avance porque eso no se tenía. Sí. Hemos establecido requerimientos para hacer más, para garantizar que los montos de los proyectos se ajusten O sea, pero la a las pregunta es, especificaciones. ¿cómo fiscaliza usted el uso del Bueno, dinero? a partir de que ya se aprueba el proyecto por parte de la Junta Directiva y se verifica que los costos están bien sustentados e incluso cómo se va a mantener eso después, entonces empieza un proceso de seguimiento, que es algo nuevo que estaba en el manual pero no se implementaba, que es cuando ya ellos devengan o cuando ya comprometen porque ya van a iniciar la obra, no tienen que notificar, luego cuando ya hay avances y se va a pagar, para nosotros estar inspeccionando y antes de la entrega final también vamos a hacer una inspección con la Contraloría.
¿Usted tiene el equipo de Sí, recurso humano para poder hay 13 hacer todos? regionales y tiene un equipo técnico que son los que evalúan los proyectos y los que después dan seguimiento. ¿Eso no está añadiendo trabas burocráticas a los proyectos? No, es un acompañamiento. Incluso lo que hemos visto es que muchas veces hay conflictos con los contratistas o no les cumplen o quieren hacer adendas y están muy solos. ¿Qué pasa en ese Entonces, caso? como nosotros vamos a estar acompañándoles, nosotros podemos intervenir también y con Contraloría para poder apoyar a que esa obra se termine y esos contratistas cumplan con los compromisos, cosa que no se estaba dando tampoco. El programa de descentralización contempla reformas a la ley, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido, que se piensa hacer alguna reforma. ¿En qué consiste esta? La ley realmente se desarrolla, se aprueba en 2009 y han pasado muchos años y tenemos que hacer una evaluación de su cumplimiento, dónde están las debilidades, qué cosas han funcionado, qué cosas no, incluyendo pues toda la gobernanza que enmarca esto. Realmente tenemos que fortalecer los temas de fiscalización, tenemos que fortalecer la delegación de competencias, que ya nosotros vamos a iniciar este año, pero hay que normarla mejor, hay que mejorar la participación ciudadana. Pero Esto también que hay decíamos, que, sí, y la rendición de cuentas y transparencia por parte de los municipios. eso es parte no, de no la transparencia y fiscalización, es un tema. Ahora, eso está normado. Sí, pero no lo tenemos los ciudadanos muchas veces. Eso está normado y como te digo, se va a reforzar, porque se han establecido nuevas reglas. Y lo que es que estos fondos, esta línea que se creó, es que eso no era parte del programa de descentralización. Yo ni siquiera estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que los municipios como tal no se caracterizan por dar una rendición de cuentas incluso de los fondos que usan o de los que usaban. O sea, realmente lo que decían es que compré esto, y luego esto para la planilla. Vaya, en algunos casos no sabíamos para qué se usaba la plata o se usaba solamente para el beneficio de la junta directiva Bueno, esa es una o de debilidad, los alcaldes. Esa es una debilidad de las autoridades locales porque dentro de las 780 hay mucha gente que no sabe usar redes. Ahora ya están y estamos apoyándolos en ese sentido, a que tienen que divulgar lo que hacen, porque yo me encuentro muchas obras muy buenas, hay unas instalaciones, por ejemplo, en Boquerón. Hay una alcaldesa que lleva un programa de salud con una clínica con 6 médicos, enfermeras que van atienden 300 pacientes y eso nadie lo sabe. Entonces hay muchísimo que se está haciendo, pero que no lo están divulgando porque no tienen acceso a los medios, porque están ocupados en su tarea y no estamos acostumbrados a esto y no hay... Tú sabes lo que cuesta publicar, no tiene equipo, no tienen plata para eso. Nada. Ahora con las redes, tú los ves y si tú los sigues están publicando muchísimo. Y eso es importante y la ciudadanía también. Nosotros ahora hicimos una web que estamos comunicando muchísimo, así que aprovecho para pedir que nos sigan en las redes y en la web porque vamos a estar divulgando lo nuestro y lo que estamos encontrando con todos las autoridades locales, porque este proceso realmente sí está dando resultados y tenemos que mostrarlo. Bueno, es una oportunidad para entender cómo se está usando el dinero del Estado. Una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía y también el país pasa por un debate intenso con respecto a la reforma de la Caja de Seguro Social. El segundo debate inició ya el lunes y me gustaría, y esto es en medio de conflictos, tensiones, manifestaciones sociales, cierres de calles, me gustaría que me dijeran cuál va a ser la estrategia del Ejecutivo al respecto. Bueno, esto realmente te lo tiene que informar el Ejecutivo, pero el Ejecutivo viene demostrando lo que está haciendo. Primero mejorando los servicios de salud en los hospitales y en las clínicas y los centros y los medicamentos, porque dando un mensaje claro de que realmente aquí la población es lo primordial y había que atenderla con urgencia. Hay que sacar adelante el seguro social y realmente el sistema ha colapsado. Te dan 2 veces más de lo que tú ahorras
Eso no hay forma de sostenerlo. Sí. Ciertamente la población, cuando se le toca el bolsillo, se siente afectada, sobre todo en un momento donde hay mucha dificultad por la que están pasando mucha gente que no tiene trabajo o que no gana lo suficiente para mantener a su familia. Es una realidad que conocemos, pero con más razón hay que sostener ese seguro social y esas pensiones. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por llevar una respuesta alternativa que sea duradera por muchos años. La población tal vez le falta conocer un poco más sobre la importancia de que cerremos filas en un momento donde el país debe estar más unido que nunca. Bueno, pero tenemos problemas comunes, está pésimo. Ahorita pero no está la estrategia es mantener una buena comunicación, ponerle límites a lo que afecta realmente la paz social. No podemos permitir tampoco que el país se paralice. No podemos permitir que unos cuantos afecten la vida de todos. De manifestación, por ejemplo, siempre ordenada. ha habido derecho a la libre expresión. Lo que no podemos permitir es que se afecte ni la vida, ni la seguridad, ni el funcionamiento del país, ¿no? Pero aquí hay derecho de expresarse. Lo importante es que la mayoría esté claro de que este es un momento y que esto es una decisión difícil y que el gobierno está llevando todas las respuestas que ha encontrado factibles para hacer responsablemente una solución permanente a un problema que escapa, que es histórico, pues, pero que se le está poniendo cascabel al gato y lo que se ha dilatado muchísimo y lo que está tratando también el gobierno es de que este proceso ya se tomen decisiones para que de una vez por todas pues haya una solución y el país siga avanzando, que es lo que todos necesitamos. El país económicamente yo lo veo un poco detenido por esta discusión de las reformas. ¿Cuál puede ser el panorama una vez que esto se supere? Bueno, primero ya tener la tranquilidad y el gobierno pueda tener un presupuesto bien sustentado de cuánto tiene que invertir en el seguro, cómo esto va a mejorar y cómo poder balancear sus finanzas, porque esto es un hoyo negro ahora mismo y eso no le permite mayores inversiones, no les permite tomar otras decisiones ante los organismos internacionales. O sea, esto va a afectar mucho de quién es un antes y un después en la situación financiera del país. Y económica. Sí. Es una confianza en los inversionistas que necesitamos. Y bueno, a nosotros nos toca seguir trabajando a nivel local y el gobierno tiene un gran reto a nivel central para llevar a este país por buen camino. Yo creo que el presidente está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Usted, si tuviera que mencionar un logro de lo que lleva hasta ahora en su administración, ¿cuál sería? Toda la modernización y la eficacia en los procedimientos para que los fondos se ejecuten lo más rápido posible a través de las juntas comunales y los municipios. Una nueva visión de proyectos de desarrollo de impacto, tanto en lo social como en lo económico, y la transparencia. Todos los mecanismos que hemos creado para dar seguimiento a los proyectos y asegurar que estén muy bien formulados y que los costos estén muy bien justificados. Una pregunta rápida. El hacer proyectos dentro de las comunidades, ¿se hace a través de una licitación? ¿Cómo se escogen a las compañías? Ellos tienen que llevar los mismos procesos que establece la administración pública y el sistema de compras. Compras o una licitación, si es, bueno, me imagino que no son tan altas las sumas. Todo lo que tiene el sistema de contrataciones o el sistema de compra, ellos se manejan con la misma administración como el resto del gobierno. Ojalá que tengamos buenos resultados con este equipo porque es muy importante tratar de dar equidad a las comunidades en servicios básicos necesario. Al menos. O sea, yo la verdad veo cómo es posible que una persona pueda vivir sin agua. Pareciera ridículo en un siglo como el que estamos. ¿Cómo es que no tienen internet? O sea, ¿cómo se pueden juntar las casas y meter un sistema de internet todos juntos, dividir los gastos? O sea, hay tanto para poder igualar y poder salir adelante. Para eso hicimos 3 foros con 1.700 personas, autoridades locales y técnicos, y le presentamos más de 30 empresas que justamente llevaron ofertas a soluciones tradicionales, agua, energía, conectividad,
mejoras de la vialidad, tecnologías para los desechos, para la cremación, incluso que los cementerios están colapsados. Realmente estamos impulsando una nueva visión de desarrollo local que con tecnología innovadora, ayudando a todos esos hay planes autoridades para locales, y yo creo que nos esperan buenos años con este proyecto de país para ir mejorando esas desigualdades que muy bien mencionas. Gracias, Roxana, por estar con nosotros en Gracias Contexto. por la oportunidad. Muy bienvenida y muchas gracias por el tiempo, Me tardé mucho en hacer esta cita, así es que le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.